Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Durante décadas, la riqueza del Vaticano fue un misterio intocable custodiada por hombres que no respondían ni siquiera al Papa. Pero todo eso acaba de cambiar. En una sola tarde, sin discursos ni cámaras, el Papa León XIV ha hecho lo impensable. Ha desmantelado la primera columna del poder oculto de la Iglesia. Lo que estás a punto de leer no es solo la caída de un cardenal, es el comienzo de una revolución, Cardenal Rocco Bellerini, el banquero de Dios. Si hay un nombre que hacía temblar incluso a los más altos prelados en Roma, era el suyo. Rocco Bellerini, el cardenal que durante más de 2 décadas fue el guardián del tesoro más oculto del Vaticano. Su dinero no hablaba mucho, no daba entrevistas, no asistía a conferencias. Su poder no estaba en las palabras, sino en los números y en los secretos. Dirigía el Instituto para las Obras de Religión y mejor conocido como el Banco del Vaticano. Desde allí movía sumas millonarias con un simple gesto. Se decía que una llamada suya podía activar cuentas en Ginebra, cerrar negocios en Dubái o transferir millones a un convento en medio de África o a una cuenta anónima en Luxemburgo. Nadie lo cuestionaba, nadie se atrevía. Su apodo entre algunos altos prelados era el Muro, no por su carácter, sino por su capacidad de bloquear toda mirada indiscreta hacia las bóvedas sagradas. En el Vaticano, su oficina era considerada un lugar más inaccesible que la Capilla Sixtina. El dinero era sagrado, sí, pero también era secreto, y Bellini lo sabía, lo defendía, lo brindaba. Pero entonces llegó León, el Papa que no le teme a las sombras. León XIV no viene del mármol ni del protocolo, viene del polvo de las villas, del sudor de los hospitales parroquiales, del abrazo a los olvidados. Para él, la Iglesia no debe parecerse a un banco ni sus líderes a gerentes de multinacional. El Evangelio no necesita bóvedas, dijo una vez en privado a un grupo de seminaristas. Hoy esas palabras cobran un nuevo peso con una sola firma en una sala sin testigos. El Papa removió del cargo al hombre más temido del Vaticano. No hubo debate, no hubo ceremonia, solo una carta, un mensaje claro. Los secretos financieros ya no serán protegidos por sotanas de terciopelo. El cardenal Bellerini fue destituido efectivamente e inmediatamente. Sus oficinas fueron selladas esa misma noche. Sus asesores quedaron en silencio. Su línea de teléfono fue desconectada. Su correo redirigido en el Vaticano. Eso no es una salida, es un exilio. Reacciones y temblores. En Milán, los bancos con conexiones vaticanas entraron en crisis de silencio. En Londres, fondos de inversión que manejaban activos religiosos comenzaron reuniones de emergencia. En Nueva York, una cadena de fundaciones católicas suspendió donaciones programadas. Nadie sabe exactamente qué viene y eso es precisamente lo que genera pánico. Un obispo en Florencia, bajo anonimato, lo dijo así: nunca imaginé que vería este día. Rocco era más que un cardenal, era la bóveda, pero el Papa no busca venganza ni caos, busca justicia, busca luz y está dispuesto a pagar el precio. No es solo un hombre, es una declaración. La caída de Bellini es el símbolo de algo mucho más profundo, la ruptura con la vieja forma de administrar el poder. Durante siglos, el dinero fue el arma silenciosa de la Iglesia. Con él se construyeron catedrales, se financiaron misiones y se encubrieron escándalos. León XIV está diciendo que eso se acabó y lo hace sin show. Después de firmar la destitución, no convocó a la prensa, no leyó discursos, no buscó aplausos, caminó solo, descalzo por el mármol de San Pedro hasta la tumba del primer papa. Se arrodilló, tocó la piedra y susurró: aquí empezamos de nuevo, el futuro sin bóvedas cerradas. La pregunta en Roma ahora es: ¿quién manejará el dinero?
¿Quién se atreverá a tomar el lugar de un hombre que lo sabía todo? ¿Será un economista, un teólogo, un laico? Nadie lo sabe, y quizás eso es lo que el Papa busca, que nadie más tenga tanto poder en la sombra. Se ha ordenado una auditoría total de cuentas, serán revisadas, los contratos reexaminados y sobre todo los secretos serán puestos sobre la mesa. Una señal para el mundo, desde Bolivia hasta Filipinas, desde Sudáfrica hasta Canadá. Los párrocos, las religiosas, los fieles de base están reaccionando, muchos con lágrimas, otros con asombro, todos con esperanza. Una hermana franciscana en Guatemala escribió en redes: finalmente un papa que va al templo como Jesús lo hizo con los mercaderes. Comenta abajo qué opinas tú de la destitución del cardenal Bellerini. ¿Es que el Vaticano necesita abrir sus finanzas al mundo? ¿Es este el primer paso hacia una iglesia verdaderamente del pueblo? Tu voz importa, tu fe también es parte de esta limpieza y esto apenas empieza. 2. Cardenal Alastair Finch, el diplomático del silencio, en las alturas doradas del Vaticano, donde los pasillos no tienen ecos sino secretos y las decisiones se toman con una sola ceja levantada. Había un hombre que lo sabía todo y decía casi nada, un cardenal sin altar, sin cámara, sin sermones, solo una vista panorámica desde su oficina en el Palacio Apostólico y una lista de números directos que ni los papas anteriores se atrevían a marcar. Ese hombre era Alastair Finch, cardenal británico, arquitecto diplomático del poder eclesiástico. Para muchos, él era la otra mano del Vaticano, la que no bendecía, sino la que negociaba. Ayer fue el segundo en caer. El hombre de las puertas que nunca se ven. Finch no necesitaba púlpito. Su púlpito era una sala celada en Bruselas. Su misa era una reunión secreta con cancilleres en Berlín. Su evangelio, los documentos confidenciales que pasaban por sus manos antes de aterrizar en los escritorios papales. Durante más de 15 años, Finch fue el rostro oculto de la diplomacia vaticana. Dirigía un engranaje invisible pero letal. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Conocía los nombres de los jefes de estado antes de que asumieran el cargo. Sabía cómo sonreír mientras conseguían lo imposible. Logró mantener abiertas iglesias perseguidas en Asia. Detuvo leyes agresivas contra la iglesia en Europa del Este. Firmó acuerdos que ni siquiera el mundo secular supo que existieron. Era brillante, astuto y peligrosamente eficiente. Los embajadores en Roma solían decir en broma, o quizás no tanto: si necesitas una respuesta del Vaticano, reza. Si necesitas un resultado, llama a Finch, el guardián de los compromisos incómodos. Pero bajo esa capa de excelencia diplomática comenzaban a surgir grietas. Muchos dentro de la curia decían en voz baja que Finch no representaba al evangelio, sino a una lógica de poder que estaba dispuesto a sacrificar principios a cambio de estabilidad, que en su obsesión por mantener el lugar de la iglesia en las mesas del mundo había empezado a hablar más como político que como pastor. Algunos ejemplos: acuerdos comerciales con regímenes cuestionados, silencios estratégicos frente a violaciones de derechos humanos, compromisos tácitos con fuerzas que no compartían los valores de la iglesia pero que ofrecían protección, recursos o influencia. Finch lo justificaba como prudencia apostólica. Otros lo llamaban complicidad. Dentro del Vaticano, su apodo era el Zorro Blanco, siempre elegante, siempre impecable, siempre un paso adelante, nunca se manchaba, pero todos sabían que muchas de las decisiones más polémicas pasaban por su escritorio. El Papa que no negocia con la conciencia, León X, jamás ocultó su malestar con esa forma de operar. Desde su tiempo como arzobispo en Buenos Aires, criticaba abiertamente los pactos silenciosos con el poder. La iglesia debe dialogar con el mundo, no acostarse con él, dijo una vez en una homilía que circuló con fuerza entre los jesuitas, y cuando asumió el papado no tardó en marcar distancia con la vieja guardia diplomática. Pero sabiendo lo que Finch representaba, su destitución no podía ser improvisada. Era un movimiento quirúrgico. El Papa sabía que cortar esa cabeza no solo implicaba reordenar el servicio diplomático, sino declarar que la iglesia ya no jugaría con las reglas del mundo. El acto que retumbó en las embajadas cuando el decreto llegó fue entregado en manos sin previo aviso. Finch estaba en una videoconferencia con
con representantes de la Unión Africana, interrumpió la llamada, se levantó, leyó la carta y no dijo nada, solo cerró su portátil y salió caminando de su oficina sin mirar atrás. En menos de una hora se encendieron los teléfonos diplomáticos de medio planeta. El Vaticano acababa de remover a su principal operador geopolítico. Las delegaciones extranjeras en Roma se reunieron de urgencia en París y Washington. Los agregados de asuntos religiosos exigían explicaciones, pero el Vaticano solo entregó una frase oficial. El Santo Padre agradece los años de servicio del cardenal Finch y le desea paz y oración en su retiro anticipado. Paz y oración, nada más. Todo lo demás se leyó entre líneas. Quien representa esta caída con la salida de Finch. León XIV no está simplemente ajustando su equipo de trabajo, está derribando el mito de que la Iglesia necesita jugar a la diplomacia de la oscuridad. Está diciendo que el lugar de la Iglesia no está asegurado por alianzas estratégicas con gobiernos, sino por la fuerza de su mensaje. Durante años se pensó que la única forma de sobrevivir en un mundo hostil era jugar el juego. Finch lo jugó mejor que nadie, pero el Papa está rechazando esa lógica, está eligiendo el martirio sobre la influencia, la verdad sobre la conveniencia, y ese cambio, aunque profundamente espiritual, tiene consecuencias reales. La Iglesia perderá poder en ciertos círculos, quizás perderá protección política. Tal vez se le cierren algunas puertas, pero abrirá otras, las del alma de los fieles que estaban cansados de ver una fe disfrazada de diplomacia. Las reacciones dentro de la Iglesia en la anunciatura apostólica de Argentina, un joven sacerdote lo resumió así: el Papa está limpiando no solo los escándalos, sino las estrategias, está volviendo al corazón. Sin embargo, no todos celebran. En la Secretaría de Estado, varios obispos hablan en susurros de una inestabilidad innecesaria. Algunos creen que Finch, con todos sus errores, era el único que podía evitar guerras invisibles, que su caída dejará un vacío que nadie puede llenar. Incluso hay quienes ya temen una rebelión silenciosa de los diplomáticos tradicionales, una resistencia interna que podría frenar las reformas más audaces del pontífice. No sería la primera vez. Una nueva forma de estar en el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Quién hablará con los presidentes? ¿Quién negociará con los parlamentos? ¿Quién responderá por los intereses globales de la Iglesia? León XIV no ha dado nombres, pero sus colaboradores cercanos aseguran que el Papa busca una diplomacia pastoral, no estratégica, que la nueva estructura tendrá menos diplomáticos de carrera y más pastores que vivan entre la gente, que habrá menos cenas en embajadas y más encuentros con migrantes, con perseguidos, con las periferias del poder. En palabras de un cardenal progresista, el Papa quiere que la Iglesia esté en la ONU no para negociar privilegios, sino para anunciar el reino de Dios, una señal para los creyentes más allá de Roma. Este acto ha tocado el corazón de muchos creyentes. Para los que se sentían alejados de una Iglesia politizada, esta destitución es una promesa de que su fe hará como moneda de cambio. En Colombia, un joven misionero escribió: hoy sentí que el Vaticano me representa no por estrategia, sino por verdad. En Filipinas, una monja compartió en redes: no somos una embajada, somos una comunidad de amor. Gracias, Papa León. Comenta abajo: ¿debe la Iglesia negociar con los poderosos o mantenerse firme, aunque eso implique pérdidas? ¿Estás de acuerdo con la destitución del cardenal Finch? ¿Qué esperas del nuevo rostro diplomático de la Iglesia? Tu voz cuenta. Esta reforma no se escribe solo en Roma, se escribe en cada parroquia, en cada alma que aún cree que la verdad vale más que el poder. 3. Cardenal Gerd Steiner, el guardián de las reglas. Durante siglos hubo una oficina en el Vaticano que no necesitaba armas para inspirar temor. Bastaba con su nombre la doctrina de la fe. Sus cartas no llevaban amenazas, pero sí sentencias. Sus puertas no estaban custodiadas por soldados, pero pocos osaban tocarlas, y sentado en lo más profundo de esa maquinaria estaba el cardenal Steiner, el hombre que hizo de la ortodoxia un muro y de la duda un enemigo. Hoy ese muro ha sido derribado, y la caída de Steiner no es solo otra limpieza en la curia, es un grito profundo. La ley no puede aplastar al alma, el rostro severo de la fe, austero, brillante, meticuloso. Así describían a Steiner incluso sus críticos. Nacido en el corazón de Baviera, formado en Roma,
perfeccionado en las universidades de teología más exigentes de Europa. Su mente era un reloj suizo doctrinal, ningún canon era ajeno, ningún documento se le escapaba. Su escritorio estaba alineado como su visión del mundo, sin espacio para el caos. Durante años fue el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, la oficina que en siglos pasados fue conocida como la Santa Inquisición. Su deber era custodiar la verdad revelada, su obsesión que nadie cruzara los límites. Bajo su mano se abrieron procesos contra teólogos que cuestionaban dogmas, se censuraron publicaciones, se emitieron advertencias a obispos considerados ambiguos en temas morales. Las universidades católicas sabían que una carta de Steiner podía cerrar carreras académicas de un plumazo. En los pasillos lo llamaban el centinela, no con burla, sino con reverencia y temor, una fortaleza doctrinal con puertas cerradas. Para muchos, Steiner era necesario. En un mundo cada vez más relativista, su papel era el de anclar a la Iglesia en sus fundamentos. Él mismo lo decía en conferencias privadas: la Iglesia no es una democracia, la verdad no se negocia, pero esa misma convicción fue lo que lo convirtió en símbolo de rigidez. Pastores en parroquias marginales se quejaban de no ser escuchados. Teólogos comprometidos con el diálogo cultural eran acusados de herejía moderna. Incluso cardenales de otras regiones decían que Steiner vivía en un Vaticano abstracto, lejano al dolor real. Un sacerdote africano escribió en una carta privada: aquí la gente muere por no tener pan. ¿Qué sentido tiene discutir la redacción exacta de un dogma cuando el cuerpo está vacío? Pero Steiner no cedía. Primero la verdad, luego la compasión, respondía el Papa, que abrazó la imperfección. León XIV no vino del mármol teológico, sino de la tierra mojada de las villas miserias. Su experiencia pastoral le enseñó que la vida no entra en categorías fijas, que las almas no vienen con etiquetas, que muchas veces la fe no se trata de entender, sino de sostenerse. Desde sus primeros días como papa marcó distancia con el enfoque legalista. En encuentros privados con obispos dijo: la doctrina es una lámpara, pero si se usa para juzgar, no para guiar, deja de iluminar. Sabía que remover a Steiner sería doloroso, pero también sabía que mantenerlo sería negar el alma de su pontificado. La destitución más simbólica, cuando se anunció su salida, no fue con una orden explícita. El Papa simplemente aceptó la renuncia anticipada que Steiner había ofrecido años antes para cuando su santidad lo considerara conveniente. Una jugada elegante pero clara. El mensaje estaba dado. El cardenal empacó sus libros en silencio. No hubo conferencia de prensa, no hubo defensa, solo una carta breve agradeciendo el honor de haber servido a la verdad de la fe. En Roma, muchos lo sintieron como un terremoto. No solo cayó un hombre, cayó el guardián del muro. Y eso abre preguntas que asustan y liberan al mismo tiempo. ¿Qué sigue ahora? Relativismo, herejía, libertad. Los sectores más conservadores reaccionaron de inmediato. Medios católicos tradicionales hablaron de la victoria del caos. Los alineados con Steiner advirtieron sobre el riesgo de abrir la puerta a doctrinas blandas. Incluso algunos obispos comenzaron a reunirse para analizar la dirección doctrinal que tomará el Vaticano. Pero desde las bases la reacción fue distinta. Sacerdotes, religiosas, laicos, muchos lo vieron como una apertura largamente esperada. En Brasil, una teóloga feminista escribió: hoy puedo respirar, quizás ahora podamos hablar sin miedo. En México, un sacerdote rural compartió: siempre sentí que la ley era más importante que nosotros. Hoy siento que Dios vuelve a escucharnos. Una iglesia que escucha no solo dicta. León XIV ha dejado claro que su objetivo no es destruir la doctrina, sino devolverle su sentido original. Ser camino, no trampa. Quiere que la fe sea una experiencia vivida, no una prueba superada. En una reunión con seminaristas en Nápoles dijo: no tenemos miedo de las preguntas, tenemos miedo de no tener compasión para responderlas. El nuevo enfoque no implicará licencias doctrinales indiscriminadas, sino un espíritu de diálogo. Se estudia ya una nueva estructura dentro del dicasterio que incluirá consejos consultivos de laicos, expertos en pastoral y voces del sur global. El objetivo: que la doctrina no se construya desde torres de marfil, sino desde los caminos polvorientos del pueblo de Dios. Steiner se ha
retirado a un monasterio benedictino en Alemania. Su entorno dice que se siente sereno pero herido. Para él esta purga no es limpieza, sino capitulación. Y aunque no ha dicho una palabra pública, su legado seguirá vivo entre los que creen que la firmeza es la única forma de fidelidad. Volverá, influenciará desde las sombras, nadie lo sabe, pero por primera vez en décadas la doctrina de la fe respira otro aire, una señal que conmueve al alma. En una parroquia de Honduras, una madre soltera se arrodilló al enterarse de la noticia. Dijo al sacerdote: quizás ahora pueda confesarme sin sentir vergüenza. Eso es lo que está en juego. No se trata de reglas, se trata de almas. Comenta abajo. ¿Debe la iglesia abrirse más a la duda y a la experiencia humana? ¿Crees que la caída de Steiner representa un peligro o una oportunidad? ¿Qué significa para ti una iglesia que elige misericordia sobre juicio? Tu fe también está escribiendo esta historia y la historia no ha terminado. Cardenal Javier Mendoza, el señor de los medios, en un mundo donde las imágenes valen más que las intenciones, donde la verdad compite con el relato y donde la fe se filtra por pantallas táctiles, el cardenal Javier Mendoza dominaba como un emperador invisible. Nadie hablaba por la iglesia como él. Nadie controlaba su imagen con tanta precisión. Nadie hasta ahora había entendido mejor que la religión, para sobrevivir, también tenía que contar una historia. Y ayer el Papa León XIV escribió al final de la suya: el estratega del micrófono, mexicano de nacimiento, comunicador por vocación. Mendoza no era un teólogo de biblioteca, era un arquitecto de narrativa, graduado en comunicación y filosofía, entrenado en Harvard y Roma. Fue ascendiendo en la estructura vaticana con la velocidad de un rayo mediático. Cuando asumió la dirección del dicasterio para la comunicación, no solo reorganizó oficinas, construyó un imperio. Bajo su liderazgo, el Vaticano modernizó sus canales, redes sociales en más de 30 idiomas, noticieros globales, campañas virales en TikTok, documentales en Netflix, podcasts diarios desde el corazón de Roma. Mendoza entendía que el mensaje no solo debía ser predicado, debía ser empaquetado. Para algunos era un genio, para otros un publicista, pero todos sabían que si el Vaticano parecía más humano, más cercano, más actual, era gracias a él. La fachada perfecta, el problema no era lo que mostraba, sino lo que ocultaba. Bajo la narrativa de unidad, fuerza y santidad, muchos empezaron a detectar grietas, denuncias internas, contradicciones doctrinales, escándalos éticos. Todo era cuidadosamente suavizado, gestionado o enterrado bajo un manto de silencio profesional. Mendoza hablaba de cuidar la imagen de la iglesia, pero en la práctica eso significaba gestionar la verdad. Cuando estallaban casos de abuso, su equipo era el primero en redactar comunicados. Cuando se cuestionaba la riqueza del Vaticano, salían entrevistas estratégicas mostrando las obras sociales. Cuando un obispo era acusado, la noticia se minimizaba o se retrasaba hasta ser irrelevante. La iglesia seguía pareciendo perfecta, pero la perfección comenzaba a oler a plástico. El Papa que no quiere maquillaje, León XIV, nunca ocultó su incomodidad con esa lógica. Para él la verdad no se edita. Desde sus primeros días como Papa dejó claro que no quería un aparato de propaganda, sino un canal de honestidad. La iglesia no necesita verse bien, necesita ser buena, dijo en una reunión privada con periodistas vaticanos. Evitó las cámaras, rechazó entrevistas preparadas, pidió que no se filtraran sus discursos, quiso que sus palabras fueran crudas, reales, sin titulares diseñados. En el fondo, sabía que la iglesia había gastado más tiempo en cuidar su imagen que en confesar sus heridas. Y entonces llegó el momento, la caída del maestro de la narrativa. A diferencia de los otros cardenales, la salida de Mendoza fue pública. La nota oficial del Vaticano mencionó diferencias irreconciliables en la visión pastoral de la comunicación. En otras palabras, el Papa no quería Spisa vivir sin él. Su renuncia fue inmediata. Su oficina fue vaciada en una noche. Los periodistas que lo admiraban e incluso temían quedaron desconcertados. ¿Cómo podía caer el hombre que hizo que la iglesia hablara con el mundo? Porque precisamente ese fue su error, hacer que hablara como el mundo, no como Cristo. Y ahora que el poder de la verdad
sin filtro. El impacto fue inmediato. Programas suspendidos, entrevistas canceladas, equipos reestructurados. Algunos medios católicos temen un retroceso comunicacional, otros celebran una liberación del control mediático. En las primeras horas tras su salida, el Papa ordenó algo inaudito, una auditoría interna de todos los contenidos de comunicación de los últimos 5 años. El objetivo, saber qué se ocultó, qué se manipuló y qué no se dijo. No se trata de venganza, se trata de limpiar el espejo. Una iglesia que no se esconde. León XIV quiere que la iglesia cuente su historia con sus cicatrices a la vista. Quiere que hable del abuso sin miedo, que confiese sus errores sin diplomacia, que no tema al juicio del mundo, sino al juicio de Dios. En un encuentro con jóvenes comunicadores en Argentina, el Papa fue contundente: prefiero una iglesia que pierda seguidores, pero diga la verdad, a una que gane clics y pierda su alma. Desde ahora las directrices son claras, nada se oculta, nada se disfraza, todo se cuenta con humildad. Reacciones en el mundo real. Una periodista católica en Chile escribió: durante años cubrimos la iglesia como si fuera una empresa. Hoy siento que vuelve a ser humana. Un joven youtuber católico en España comentó: nos decían qué decir, qué evitar. Ahora siento que podemos hablar como cristianos, no como voceros. En África, un obispo que había denunciado abusos en su diócesis y fue ignorado mediáticamente dijo: quizás ahora me escuchen, quizás ahora se diga lo que realmente pasa. La caída de un símbolo, el ascenso de una esperanza. Mendoza no era el enemigo, era el síntoma, el reflejo de una iglesia más preocupada por parecer santa que por serlo. Su salida no es una victoria personal del Papa, es una confesión institucional y como toda confesión duele pero libera. Comenta abajo: ¿crees que la iglesia ha estado demasiado enfocada en su imagen? Debe arriesgarse a mostrarse vulnerable ante el mundo. ¿Qué esperas del nuevo rostro comunicativo del Vaticano? Tu voz también es parte del relato y quizás por fin ese relato vuelva a sonar como el Evangelio. 5. Cardenal Lorenzo Dantis, el hacedor de papas. Hay nombres que rara vez aparecen en las noticias, pero que están escritos en cada decisión histórica. Nombres que no firman documentos, pero que deciden quién los firma. Nombres que no dan entrevistas, pero que saben exactamente qué se va a decir. Uno de esos nombres era Lorenzo Dantis, cardenal italiano, invisible para el mundo, indispensable en el Vaticano, un hombre que durante 5 décadas tejió en silencio la red de poder más influyente de la iglesia y ahora ese hombre ha caído. El cardenal sin cargo pero con control total. Dantis no presidía ningún dicasterio, no celebraba misas televisadas, no salía en procesiones, su oficina no tenía rótulo, pero todos sabían dónde estaba y, más importante, sabían que si no pasaban por él no llegarían a ninguna parte. Su verdadero título no era su eminencia, sino el hacedor de papas. Se decía que había influido directamente en la elección de los últimos 3 pontífices, no con votos, sino con susurros, no con discursos, sino con cenas. Su especialidad era el arte del acuerdo silencioso. Sabía qué cardenal tenía, qué influencia, qué obispo tenía, qué debilidad, qué región tenía, qué peso político. Era un maestro en el juego largo. Una palabra suya podía truncar un ascenso, un gesto suyo podía marcar el inicio de una carrera meteórica. Dantis no necesitaba hablar en público, solo necesitaba mirar en silencio, y ese silencio valía más que 1000 decretos. El Papa que no se deja elegir, León XIV, lo sabía. Sabía que su propia elección había sido influenciada hasta cierto punto por los hilos de Dantis. No era secreto. Lo sabía él, lo sabían todos, pero León tenía una diferencia radical. Él no necesitaba deberle nada a nadie. Desde el primer día de su pontificado, el nuevo papa evitó los almuerzos de cortesía con Dantis, rechazó sus propuestas de nombramientos, omitió sus listas de candidatos, hizo todo lo que ningún papa antes se había atrevido. Ignorarlo, eso no pasó desapercibido. La vieja guardia comenzó a tensarse. Algunos cardenales italianos empezaron a moverse para acercar posturas, pero León no buscaba acercamiento, buscaba libertad, el momento del quiebre, y entonces, en un movimiento calculado, el Papa firmó su destitución, no como jefe de un dicasterio porque no tenía uno,
sino como asesor permanente de nombramientos episcopales y de asuntos reservados, una figura no oficial, pero extremadamente poderosa. La carta fue directa: agradezco los años de servicio del cardenal Dantis. A partir de hoy se suspende toda intervención en procesos de designación episcopal, promoción eclesial y orientación de conclaves. En el lenguaje vaticano, eso es la muerte civil, un exilio sin barrotes, un retiro sin honor. El terremoto en Roma. La noticia se extendió como fuego en una biblioteca antigua. Algunos obispos celebraron en silencio, otros, preocupados por sus futuros, comenzaron a llamar a sus contactos en apartamentos vaticanos con vistas al Tíber. La tensión era palpable. Una figura cercana a Dantis lo dijo así: no solo cayó un hombre, cayó el sistema. Ahora nadie sabe quién mueve los hilos. Y eso para muchos es aterrador, porque en un Vaticano acostumbrado a que el poder funcione como un reloj oculto, el desorden se siente como una amenaza. Pero para León XIV, ese desorden es simplemente el fin del chantaje, de la manipulación, del favoritismo eclesial, rompiendo con la monarquía eclesial. Durante siglos, la Iglesia ha convivido con un sistema no escrito de influencias, grupos de poder regionales, bloques ideológicos, alianzas entre cardenales, compromisos tácitos. Dantis era el alma de ese sistema y su expulsión es una declaración. La Iglesia ya no será gobernada por lealtades personales, sino por fidelidad evangélica. León XIV está reformando el método de elección episcopal. Ya no se consultará solo a obispos y nuncios. Se abrirá la consulta a comunidades locales, a líderes pastorales, incluso a laicos comprometidos. El proceso será más lento, pero también más transparente. Y en cuanto al próximo cónclave, el mensaje es claro: el Espíritu Santo no necesita un operador político, solo necesita corazones dispuestos. ¿Quién puede reemplazar al hacedor de papas? Nadie. Esa es la respuesta, porque ese rol no debería existir. No habrá sucesor, no habrá nueva estrategia. León XIV quiere desmantelar esa figura. Lo que antes se decidía en cenas privadas, ahora deberá pasar por caminos visibles, públicos, verificables. No más susurros, no más promesas ocultas, no más retribuciones disfrazadas de la espiritualidad. La reacción de los fieles. Un joven seminarista en Perú lo dijo con claridad en una publicación viral: por fin siento que podré ser sacerdote sin deberle nada a nadie, solo a Dios. Una monja en Sicilia comentó en una entrevista: durante años, el Vaticano fue una corte feudal. Hoy por primera vez parece una comunidad. En redes sociales católicas, el nombre de Dantis se convirtió en símbolo. Algunos lo defienden como garante del orden, otros lo ven como la sombra de una iglesia que había olvidado que su verdadero rey no se sienta en Roma, sino en el cielo, el poder que se deshace sin ruido. Dantis no respondió públicamente, no convocó a defensores, no redactó documentos, solo dejó una nota a sus allegados: no he sido vencido, simplemente mi tiempo ha terminado. Se ha retirado a una villa en Toscana, propiedad de una antigua familia aliada. Dicen que sigue leyendo informes, que aún recibe llamadas, pero ya no puede decidir, ya no puede colocar, ya no puede trazar destinos. El telón cayó y el eco que queda es profundo. Comenta abajo: debe desaparecer por completo el sistema de influencias internas en la iglesia. Es posible elegir pastores sin pactos, sin promesas, sin compromisos políticos. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de figuras como Dantis? Tu opinión cuenta. Este no es solo un cambio de nombres, es un nuevo amanecer en la forma de construir la iglesia. Cardenal Tiago Sousa, el operador global. Durante años su nombre era sinónimo de progreso, de expansión, de visión global. En conferencias internacionales y simposios interreligiosos en Naciones Unidas y en foros de desarrollo sostenible, aparecía siempre con su sonrisa amplia, su túnica impecable y una palabra en cada idioma. El cardenal Tiago Sousa, brasileño, era la cara de una iglesia que miraba hacia afuera, hacia el mundo. Era el puente entre la fe y las grandes causas globales, pero detrás
detrás de ese puente, el Papa León XIV vio un problema más profundo, una iglesia que parecía crecer pero desconectada de sus raíces. Y por eso Sousa fue el sexto en caer, el estratega de las misiones. Sousa dirigía una de las estructuras más grandes y complejas del Vaticano, el Dicasterio para la Evangelización. Bajo su mando estaban miles de misiones, escuelas, hospitales, parroquias, casas de caridad y centros educativos esparcidos en los 5 continentes. No había región donde no llegara su influencia. Su oficina manejaba miles de millones de euros en donaciones, subvenciones y proyectos. Era carismático, eficaz y ambicioso. Su modelo era empresarial, metas claras, informes trimestrales, crecimiento medible. Cada misión era un nodo, cada parroquia un punto en el mapa, cada acción una estadística. Muchos lo admiraban, lo llamaban el CEO de la fe. Bajo su administración, el número de obras sociales se duplicó, las conversiones aumentaron, las instituciones católicas se expandieron incluso en zonas históricamente resistentes, pero también aumentaron las voces críticas, una expansión sin escucha. En África, en Asia, en las selvas amazónicas, los ecos eran distintos. Se hablaba de una iglesia que llegaba con fuerza, pero sin oído, de una visión centralista romana que imponía estructuras sin comprender la cultura local, de proyectos que parecían más planes de desarrollo internacional que expresiones vivas de una fe encarnada. Una misionera en Togo escribió: construyeron un colegio, sí, pero nunca nos preguntaron qué necesitábamos. Nadie vino a escuchar nuestras historias. Un obispo en Indonesia dijo en una carta privada: cada vez que hablaba con Sousa me sentía como un empleado reportando a una multinacional, no como un pastor hablando con un hermano. Incluso dentro del Vaticano comenzaron a surgir preguntas: ¿qué tan espiritual era esta operación? ¿Cuánto había de misión? ¿Y cuánto de poder? El Papa, que entiende los márgenes, León XIV, argentino, hijo del sur global, conoce la periferia no como concepto, sino como vida, no desde un escritorio, sino desde una parroquia. Él también vio iglesias construidas sin alma, comedores abiertos con fondos millonarios, pero sin amor, escuelas con crucifijos en la pared, pero sin compasión en los pasillos. Desde el inicio de su pontificado pidió una iglesia que camine con su pueblo, no que lo administre. Una iglesia que no exporte modelos, sino que escuche culturas, que no mida su éxito en números, sino en encuentros humanos. Y cuando recibió los informes sobre la gestión de Sousa, tomó una decisión. No podía haber misión sin comunidad, una caída inesperada. Nadie lo esperaba. Carlos Sousa tenía aliados en todos los continentes. Era popular entre los obispos del sur, admirado en organismos internacionales. Su destitución fue una bomba silenciosa, pero la carta fue contundente. Agradezco al cardenal Sousa su servicio a la misión de la iglesia. A partir de hoy, cesa en su cargo. El futuro de la evangelización requiere un nuevo rostro más cercano a los pueblos que a las estructuras. Con eso su oficina fue clausurada provisionalmente. Se iniciaron auditorías internas, se congelaron múltiples proyectos hasta nuevo aviso, reacciones diversas en el mundo. En Roma, algunos lo tomaron como una traición. ¿Cómo puede caer un hombre que duplicó la presencia de la iglesia en el mundo? Te preguntaban, pero en las misiones la respuesta fue otra. Una religiosa en Bangladesh escribió: gracias a Dios, tal vez ahora podamos volver a mirar a los ojos a la gente antes de entregarles ayuda. En las favelas de Brasil, un sacerdote dijo en su homilía: hoy el Vaticano se acordó de los pies descalzos. Y en una comunidad indígena del Perú, una anciana comentó: por fin alguien en Roma entendió que no somos un número, somos hijos de Dios. Y ahora que el fin de una evangelización vertical, León XIV quiere un modelo misionero diferente, no vertical, sino horizontal. Que la evangelización no sea una exportación de estructuras, sino un intercambio de experiencias. Que cada misión comience con una pregunta, no con un presupuesto. Que las voces locales no solo sean escuchadas, sino que lideren. Se habla ya de una reforma profunda del dicasterio. Se incluirán
representantes de comunidades locales. Se redefinirá el concepto de éxito misionero y se dará más poder a iglesias locales para decidir su camino, sus prioridades, su ritmo. El Papa ha dicho: Roma no es el centro de la fe, Cristo lo es. Y Cristo habita en cada cultura, en cada rostro, en cada historia. El legado de Sousa, fracaso o advertencia. Saus no era corrupto, no era manipulador, creía en lo que hacía. Su error fue haber confundido eficiencia con fidelidad. Creyó que la misión era conquistar. León XV cree que es acompañar. Sousa se ha retirado a una residencia en San Paulo. Ha pedido silencio y oración, pero su modelo aún tiene defensores y su salida no significa que los desafíos misioneros estén resueltos, solo que ahora se abordarán desde otro lugar. Desde abajo, comenta abajo. Debe la iglesia abandonar los modelos de expansión y escuchar más a las comunidades locales. ¿Es la evangelización algo que se planifica o algo que se vive? ¿Estás de acuerdo con la salida de Thiago Sousa? Tu respuesta forma parte de esta transformación, porque evangelizar no es conquistar, es compartir. 7. ¿Y ahora qué? El día después de la purga, 6 nombres, 6 caídas, un solo silencio en los pasillos del Vaticano que grita más que 1000 discursos. El Papa León X, sin golpes de mesa ni arengas revolucionarias, ha reordenado las entrañas del poder eclesial. En una sola tarde derribó las columnas invisibles que durante décadas sostuvieron la arquitectura política, financiera, doctrinal, mediática y diplomática de la Iglesia. Ahora el mundo entero creyente no se hace la misma pregunta. ¿Y ahora qué? El Vaticano, al borde del abismo o del renacer, la ciudad eterna no duerme. Los despachos están encendidos hasta la madrugada. Se cruzan llamadas entre diócesis, entre obispos asustados, entre cardenales desconcertados. Algunos creen que el León XIV ha abierto una caja de Pandora. Otros que ha hecho lo único que quedaba por hacer: despertar una iglesia que dormía en su propio poder. Una fuente interna lo dijo claro: esto no es solo una purga, es un nuevo concilio. Aunque no tenga nombre oficial, la iglesia, sin decretarlo, ha entrado en una etapa fundacional. No se trata de cambiar estructuras, se trata de redescubrir el alma. 6 caídas, un solo mensaje. Con Rocco Bellerini, el Papa rompió con la iglesia del secreto financiero. Con Alice Tistevich rechazó el pacto con el poder político. Con Kalksteiner renunció al dogma sin compasión. Con Javier Mendoza desnudó la obsesión por la imagen perfecta. Con Lorenzo Dantis destruyó el sistema feudal de favores. Con Trozos acortó la misión entendida como conquista global, y con todos ellos dejó algo bien claro: la iglesia no será un imperio, será un camino. La resistencia ya se organiza, pero no todos lo aceptan. La vieja guardia, aunque herida, no está muerta. En las sombras ya se preparan movimientos para frenar la ola de reforma. Algunos obispos están formando alianzas para presentar bloqueos a futuras decisiones del Papa. Incluso circulan rumores de intentos de condicionar el próximo conclave, aunque aún falte para ello. León XIV lo sabe. No es ingenuo, pero no teme. Dicen que al enterarse de estas maniobras, solo sonrió y dijo: si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco me bajaré de este camino. El nuevo mapa de poder, lo que viene no es menos desafiante. El Papa deberá elegir nuevos responsables para las áreas clave que quedaron vacías. Cómo se construye un equipo sin ceder a la lógica de los clanes eclesiales. Cómo encontrar pastores en vez de gerentes. Cómo evitar que las viejas estructuras se reorganicen con nuevos rostros. Fuentes cercanas afirman que León XIV quiere que los próximos nombramientos sean representativos del mundo real de los creyentes. No elegirá por currículum, sino por testimonio; no por contactos, sino por coherencia. Y no serán solo clérigos. Por primera vez, voces laicas, especialmente mujeres, podrían tener un rol consultivo formal en la elección de altos cargos. Un papa con los pies descalzos. La imagen del Papa caminando descalzo por la Basílica de San Pedro, arrodillado ante la tumba del apóstol, diciendo en voz baja: aquí empezamos de nuevo. No fue solo un gesto, fue una teología vivida. En ese acto,
León XIV no solo despidió cardenales, le quitó los zapatos al poder y con ello recordó al mundo que la fe no necesita templos perfectos, sino almas humildes, que la iglesia no necesita brindarse con leyes, trajes ni alianzas, sino abrirse a las lágrimas, las dudas, las preguntas, a la vida real, la iglesia que vendrá. Si las reformas de León XIV triunfan, veremos una iglesia más frágil, más cuestionada, más vulnerable, pero también más creíble, más auténtica, más parecida a Jesús. Una iglesia donde el dinero no manda, sino sirve, la diplomacia no negocia, sino acompaña, la doctrina no aplasta, sino guía, la imagen no se esconde, sino se muestra tal cual es, los nombramientos no se compran, sino se merecen, la misión no se impone, sino se comparte. Será una iglesia más pequeña quizás, pero también más verdadera. La reacción de los pueblos desde Ohio hasta Nairobi, desde Filipinas hasta Argentina, las redes están inundadas de voces emocionadas, laicos, religiosas, jóvenes, ancianos, todos dicen lo mismo en distintas lenguas. Ahora sí es mi iglesia. Lisa, una maestra en un colegio católico, lo resumió en un post viral. Durante años creí que la iglesia solo hablaba para sí misma. Hoy sentí que me miró a los ojos. Y tú que estás leyendo esto, tú que quizás llevas años alejado de los templos, tú que perdiste la fe en los hombres, pero no en el mensaje, este también es tu momento. Comenta abajo. Representa esta nueva etapa. ¿Crees que esta limpieza abrirá una verdadera renovación? ¿Volverías a acercarte a la iglesia si supieras que también tiene espacio para tus preguntas? Tus palabras importan, tu historia también forma parte de esta iglesia que quiere volver a empezar, porque como dijo León, incluso las puertas más antiguas pueden volver a abrirse. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.